¿Cuántas veces anunciaron la obra en el Cholo? Bueno, infinidad de veces. De hecho, inauguró el inicio de los trabajos la gestión anterior con Guillermo Dietrich como ministro de Transporte. Después la obra se paró y ahora se vuelve a retomar otra vez con otro color político también. Bueno, y en estos momentos se está desarrollando el acto allí en ese sector en donde se encuentra Matías Aguirre, a quien vamos a saludar en estos momentos. Está hablando Guado de Pedro, también presente aquí en Bahía Blanca. Matías, no sé si vos nos estás escuchando, si no conectamos con lo que está sucediendo allí en la Rotonda del Cholo. Sí, Agustín, Marcos, buenas tardes. Exactamente, ha terminado lo que es el inicio de la conferencia de prensa y han comenzado algunas preguntas. Ahora vamos a ver si podemos hacer alguna consulta. Está el ministro del Interior, Guado de Pedro, en estos momentos hablando. Lo escuchamos unos minutos. Ejercer el voto. Bueno, ahora algún otro colega que va a hacer una consulta. Hace 3 semanas ocurrió un atentado al Ateneo Néstor Kirchner, espacio del Frente de Todes. Entiendo que dentro de la recorrida que van a hacer hoy por la ciudad van a pasar por el Ateneo, saber cómo viene avanzando la causa y si se va a tomar alguna medida a nivel nacional por lo que ocurrió aquí en Bahía. Bueno, hola. Bueno, tengo que empezar quizás por felicitar a la dirigencia argentina, por felicitar al intendente, a las fuerzas opositoras, legisladores provinciales, a las instituciones intermedias, a la sociedad civil por el repudio generalizado a un hecho de violencia que nada tiene que ver con la convivencia democrática que supimos conseguir a partir de 1983. Quiero también resaltar el repudio a este hecho y quizás como reflexión para los autores materiales y los autores intelectuales que sepan que esto no genera miedo, que esto genera un sentimiento de repudio generalizado hacia los discursos del odio, que esto genera también más participación. Creo que se han hecho homenajes, se han hecho jornadas, se han hecho solicitadas en las redes y en los medios de todas las fuerzas políticas, con lo cual decirles a los autores intelectuales que no tenemos miedo, que esto redobla el espíritu militante, redobla el espíritu democrático, redobla el diálogo y la apuesta a seguir construyendo una Argentina con un sistema democrático, republicano, federal, con más política, con más participación, con más militancia del partido que sea. Después, respecto a la causa judicial, estamos muy avanzados, hay evidencias concretas, no fue un hecho aislado, hoy lo conversamos con el intendente, no fue un hecho aislado por las características del artefacto explosivo y estamos muy cerca de atar los cabos necesarios para identificar a los responsables. Para el jefe de gabinete, Cafiero, primero, ¿qué balance hace del plan de vacunación, Cafiero? Y segundo, el tema de las restricciones a partir del próximo fin de semana, si se puede adelantar algo de lo que están analizando y del balance que están haciendo. ¿Qué tal? Gracias. A ver, con respecto a las medidas sanitarias, son las que se están debatiendo en el Congreso. Ya tiene el proyecto de ley, tiene media sanción, se está debatiendo en el Congreso cómo se continúa. Las medidas sanitarias son las que vienen hasta aquí, es este semáforo epidemiológico y sanitario que es el que determina, según la tasa de incidencia, según la tasa de ocupación de camas y según la razón, es decir, la tasa de contagio de los últimos 14 días determina si un distrito, una localidad, está en alarma epidemiológica, alto riesgo epidemiológico y sanitario, riesgo medio o riesgo bajo.
según este semáforo, por ponerlo así gráficamente, hay determinada cantidad de actividades que no se pueden realizar en cada una de esas instancias. Se va a continuar de ese modo. Confiamos en el tratamiento que se le dé en la Cámara de Diputados. Confiamos también en que la oposición que tanto ha dicho sobre lo que había que hacer en la pandemia tiene la posibilidad de agregar alguna propuesta, si la tiene, ahora en la Cámara, que es el ámbito donde se debatió. Lamentablemente en el Senado eso no ocurrió. La oposición decidió no darle tratamiento al proyecto. Y ahora tienen, de nuevo, la oposición vuelve a tener la posibilidad de plantear cuáles son sus posiciones, sus posturas, cuáles son las herramientas para la lucha contra la pandemia, que llevamos ya 15 meses, cuáles son las herramientas que ellos consideran que son las necesarias, porque hasta acá no las han planteado con claridad. Con respecto a la vacunación, venimos avanzando con una campaña de vacunación muy importante, la más importante de toda nuestra historia. Va a quedar en la memoria lo que fuimos capaces de hacer. Venimos de semanas récord, batiendo los récords de vacunación diario. La Argentina está en el orden del 25% de su población ya vacunada con al menos una dosis. Hay muy pocos países que están en esa jerarquía. Estamos por encima del promedio de Latinoamérica. Y la verdad que ese es el esfuerzo que se viene haciendo entre todos y todas los que están al frente de los vacunatorios, que lamentablemente se plantearon muchas dudas, primero sobre la vacuna, después sobre la capacidad de vacunar, y hay siempre una idea de desánimo y de pisotearle la autoestima a los argentinos, de parte de un sector político, comunicacional, económico. Y creo que la realidad diaria, cuando uno se fija el testimonio diario de aquel que fue y se vacunó, o cuando van y vacunan a tus viejos y ahora empezás a ver la posibilidad de visitarlos, de volver a abrazarlos, cualquiera de esos testimonios son muchísimo más fuertes de la campaña negativa que le han querido hacer un sector político a la vacunación. Así que estamos muy conformes. Última pregunta. Sí, buenos días. La pregunta para el ministro Catopodis. ¿Qué significa para Nación trabajar en conjunto con provincia y municipios entre lo que usted hablaba del tema de la materia de obra pública? Gracias. Lo decía el jefe de gabinete, trabajamos con los 2.300 municipios, con las 24 jurisdicciones. No le preguntamos a ningún intendente, a ningún gobernador dónde está parado políticamente y esa es una muestra muy clara. Cada recurso de obra pública se distribuye con un coeficiente objetivo. A Bahía Blanca le corresponde lo que le corresponde por ese coeficiente, como a cada municipio del país. Hoy Bahía Blanca, el intendente está ejecutando mucha obra pública del gobierno nacional y del gobierno provincial. Lo decía Santiago, las obras son de la gente, lo decía Federico Subiele. Todo lo que podamos traer de soluciones, de obra, de respuesta para Bahía Blanca y para los vecinos de Bahía Blanca es una prioridad. Lo más importante, un día la pandemia termina, como decía el jefe de gabinete, estamos preparando a Bahía Blanca, intendente Federico, para que ese día tenga la mejor obra pública, la mejor infraestructura para sumarse a un sendero de desarrollo en el que la Argentina definitivamente tiene y va a seguir profundizando. Bueno, Agustín, de esta manera damos por concluida la conferencia de prensa. Hasta allí la conferencia de prensa Muchas gracias por su presencia. El jefe de gabinete de ministros, estamos hablando de Cafiero y obviamente toda la comitiva, acompañados aquí por Federico Susbieles, por Héctor Gay, también está el intendente de Montehermoso, Alejandro Di Chiara, todos aquí presentes con la llegada de los ministros de Nación, obviamente los saludos correspondientes ahora, seguramente luego van a continuar la recorrida, tenemos entendido que van a estar visitando el puerto de Bahía Blanca, acompañados por supuesto por Federico Susbieles, que luego hay un almuerzo, que luego tienen visitas en el barrio Thompson por la obra de cloacas y después la idea también es darse un paso por el local de La Cámpora,
allí en calle Donado y Beruti, donde bueno, ya se les ha consultado y ha hablado Guado de Pedro del tema, pero seguramente van a estar en la recorrida pasando por allí. Matías, más allá de la presencia de los funcionarios nacionales, allí lo vemos al intendente, a Héctor Gay. Hace un ratito habló en este acto de inauguración, este acto de anuncio en realidad de la culminación de las obras. ¿Qué dijo el intendente? ¿Qué sensación te quedó luego de escucharlo? Me quedó la sensación de que están trabajando en conjunto, que están trabajando muy bien, y luego lo reafirmó Guado de Pedro y lo reafirmó también Catopodis, que están trabajando muy bien en conjunto, que hay muy buena comunicación, que obviamente resaltó el intendente Héctor Gay lo que es esta obra para Bahía Blanca, lo que es el derivador en esta zona del Cholo, y también, por supuesto, las otras obras que se están haciendo, como la obra de la Ruta 33, por la cual también estuvieron haciendo una recorrida junto con Gustavo Trankels y toda la comitiva del Gobierno Nacional que llegó hasta aquí, hasta Bahía Blanca. Lo notamos bastante conforme en ese sentido. Bueno, escuchamos, si te parece, un fragmento de lo que decía hace minutos nada más Héctor Gay en ese lugar. Perfecto. Esta es una obra que se viene reclamando desde hace 42 años. Hay registros de los primeros reclamos por todo lo que significa el derivador del Cholo, por lo que significa el enlace con el sur, con la Patagonia. Todo pasa por acá, absolutamente todo pasa por acá. Y la verdad que tenemos un alto nivel de accidentes, tenemos una serie de complejidades para la cual esta obra es significativa. Por eso realmente es muy bueno que no solamente que estemos trabajando bien, y agradezco en esto a Gabriel, a la gente de Vialidad, porque además está dando trabajo en estos tiempos en que tanto lo necesitamos, y porque toda la región necesita que esto llegue a fin. Esta es una obra realmente compleja, problemática. Por aquí pasan todos los gasoductos, todo lo que viene al polo petroquímico. Hubo que hacer muchos replanteos, pero la obra está en marcha. Y eso es, además de la visita, lo que agradecemos que lo puedan comprobar in situ y darse cuenta cuando damos una mirada al nudo que se forma allá. En este mismo momento, con la cantidad de camiones, nos damos cuenta de la importancia de agilizar esto. No hay duda de que es una obra fundamental, y el deseo de todos los bahienses es que finalmente se pueda culminar ese derivador, que además va a aliviar mucho el tránsito en Bahía Blanca, va a agilizarlo, va a hacerlo mucho más seguro. Y hay que tener en cuenta que además se anunció otra obra, ¿no?, que tiene que ver con la Ruta 252. ¿Qué dijo Catopodis en el acto que se desarrolló recién? Agustín, habló el ministro Catopodis sobre esta obra. No dio muchos detalles, pero si me dan un minuto, está Federico Susbieles por acá, le podemos llegar a consultar a ver qué detalles tiene. Un segundo, Federico, estamos en vivo para Telefe. Te hago una consulta. El ministro Catopodis habló de una obra en la Ruta 252. No dio muchos detalles. ¿De qué se trata? ¿Cómo se la va a intervenir? Es la reparación integral de todas las losas, ¿no?, del camino portuario, que pasa por todo Puerto Galván. Es una obra importante, más de 100 millones de pesos, y que estamos muy contentos del anuncio. Se va a estar licitando en los próximos 15 días, y en los próximos 60 días van a estar empezando las obras. Digamos, es la zona del Triángulo hasta el Guanaco, esa parte también, unir esa parte con el Guanaco también está recién hecha. Sí, en realidad es todo el recambio de losas de la 252, que está bastante deteriorado, y bueno, va a quedar en nuevas, digamos. Va a ayudar obviamente al ingreso de camiones al puerto. Es importante, era un pedido que teníamos. La verdad que nosotros nos habíamos enfocado, ni bien empezó la gestión, en el pedido de reactivación de esta obra, la Ruta 33, que bueno, tiene mucho del tránsito de camiones que va al puerto, y bueno, esa obra también para nosotros era prioritaria, así que estamos contentos. ¿Van para el puerto ahora? Sí, ahora vamos a habilitar la oficina de migraciones. Gracias, Federico. No, por favor. Bueno, le sacamos un minutito a Federico Susbieles. Ahí está algún detalle, Agus, de lo que va a ser esta obra de la Ruta 252. Obviamente es para priorizar lo que es el ingreso a puerto de los camiones. Destacó el ministro Catopodis que se viene obviamente ahora el tema de la cosecha de soja y un movimiento importante de camiones en lo que es toda la zona de Bahía Blanca, y por eso esta obra va a ser muy importante. Seguro. Bueno, Susbieles recién vacunado esta mañana, logró, tenía turno, fue a vacunarse esta mañana Susbieles, uno más en la lista de vacunados, por suerte para todo el país, ¿no? Cada vez más vacunados, ojalá que esto también contribuya en la cuestión sanitaria. ¿Había más intendentes, además de Héctor Gay, en el acto? Y me nombraste a Alejandro Di Chiara.
Sí, estaba por aquí Alejandro de Chiara de Montehermoso, llegó junto con la comitiva del Gobierno Nacional acompañando a los distintos ministros, al jefe de gabinete y estuvo presente durante la conferencia de prensa, estuvo como en una segunda fila, digamos, detrás de Cafiero y de todo su equipo, pero sí, desde un primer momento llegó hasta aquí el intendente de Montehermoso para presenciar lo que es esta reinauguración de esta obra muy importante, como bien lo decías, y que cualquier bahiense que estuvo circulando por aquí en las últimas semanas veía ya, empezaba a ver ese movimiento aquí en este sector del Cholo, de que la obra se empezaba de a poquito a reactivar. Bueno, Mati, evidentemente vas a tener una tarde complicada con mucho trabajo, con las repercusiones de la visita, con más anuncios y con lecturas de la situación política del país, porque está nada menos que el jefe de gabinete en Bahía. Así que te dejamos trabajar y nos despedimos escuchando un fragmentito de lo que decía Gabriel Catopodis en el acto, ¿te parece? Perfecto, escuchamos a Gabriel Catopodis y si hay alguna otra novedad de último momento nos volvemos a conectar. Gracias, Matías. Es clara la importancia estratégica de esta obra que hoy estamos poniendo en marcha. Hoy estamos iniciando como cada una de las 250 obras que estaban paradas cuando llegamos al Ministerio. Cada obra, cada inversión en infraestructura, cada decisión del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial tienen el mismo sentido: empezar a reconstruir la Argentina. Además, en Bahía Blanca estamos con obras en el casco urbano. Además, en Bahía Blanca estamos iniciando las obras en la UTN, en la universidad. Además, también estamos trabajando con la provincia en todo lo que tiene que ver con el déficit y con las necesidades de que Bahía Blanca y toda la región pueda tener un plan serio, sostenido, una planificación clara para ir resolviendo también los problemas hídricos y de abastecimiento de agua potable. Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, lo escuchamos. No puntual ni casual. El presidente nos dio la instrucción de reactivar y de reanudar todas las obras públicas que teníamos cuando apenas llegamos al gobierno. Había poco más de 200 obras donde el 70% estaban paradas. El ministro Catopodis con todo su equipo de trabajo llevó adelante una tarea de reanudar todas las obras que estaban paradas y ahora esas obras están llegando a casi 1.500 obras. Obras solamente de vialidad, o sea, obras en rutas, hay 400 en todo el territorio nacional. Y todo eso es parte también de un modelo de país, de un proyecto político que cambió las prioridades, que abandonó esa idea que había dejado el gobierno anterior, donde los recursos se los llevaban unos pocos y generalmente especuladores, y avanzaron en un modelo de producción y de empleo. Y para que haya producción y empleo tiene que haber inversión pública, el Estado tiene que tener las posibilidades y las herramientas como para poder desarrollar este tipo de proyectos de infraestructura importante que conectan puertos con zonas productivas, que lo utilizan naturalmente los camioneros, pero fundamentalmente los vecinos y vecinas también lo van a utilizar. ¿Se encontraron con muchos inconvenientes para reanudar la obra que estuvo parada un tiempo importante? Mira, el detalle te lo puede dar el ministro Catopodis, pero sí, efectivamente lo que hubo acá, vos pensás que fue un Estado que se fue achicando. Hubo un proyecto de país que era con un Estado mucho más chico que no podía dar respuesta. Y eso lo podemos ver no solo en la cuestión de las obras públicas, que había apenas un poco más de 200 obras en todo el país y donde el 70% estaban paradas, ¿no? Hoy ya hay más de 1.500. También con, no sé, por ejemplo, la cuestión sanitaria, toda la política de salud, toda la política de cuidado de la salud, hospitales terminados que no se ponían en funcionamiento, eso pasó en la provincia. Escuelas que lamentablemente también se cerraban, es decir, el Estado iba perdiendo capacidades de generar más justicia, capacidades de generar más herramientas que acerquen al ciudadano a los bienes y servicios de calidad que el Estado puede brindar. Y porque hubo siempre una idea de que el mercado era mucho más eficiente para asignar bienes y servicios, y la verdad es que eso no fue así. Ningún país del mundo se ha desarrollado de esa forma, todos los países han tenido siempre propuestas con inversión estatal, utilizando siempre la creatividad del sector privado. No hay una sociedad que se realice únicamente desde una visión estatal, tampoco hay una sociedad que se realice únicamente de una visión de mercado, siempre hay que buscar la armonía. Lo corro
corro un poquito del tema obras y hablemos del tema de lo que preocupa hoy a los argentinos, bueno, también a los bahienses, por el tema del semáforo epidemiológico. Después del viernes, ¿cómo sigue todo esto? ¿Se está evaluando el tema de las restricciones? ¿Preocupa lo que puede llegar a pasar el fin de semana del Día del Padre? Estamos trabajando con el marco normativo que tenemos, que es un decreto de necesidad de urgencia que tuvo dos tramos, ustedes se acuerdan. Tuvo un tramo que primero fija parámetros objetivos, no determina zonas, no dice si hay que cerrar en tal lado o en tal otro, ni qué actividades hay que cerrar en tal lado o tal otro, sino lo que dice es, hay un parámetro objetivo. Por definición, el parámetro objetivo lo que te dice es, si vos tenés tanta cantidad de casos cada 100.000 habitantes, entonces tenés que tomar esta serie de medidas, ¿no? Que son muchas de ellas, bueno, si estás en la situación de alarma epidemiológica, como está Bahía Blanca, tenés que ir a la virtualidad en las clases, o sea, después tenés que ir a un horario de restricción de circulación a partir de las 20 horas y los comercios deben cerrar a partir de las 19 horas. Todo eso para bajar la circulación. Si nosotros no bajamos la circulación del virus, no bajamos los contagios. Si no bajamos los contagios, va a haber más muertos. O sea, las políticas que nosotros tomamos son políticas que tienen que ver con salvar vidas, no tiene que ver con otra cosa. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Y todo el tiempo que vamos tomando con estas medidas, que en definitiva lo que hacemos es pedirle tiempo a la sociedad, que se cuide mientras vacunamos, podemos rendir cuentas tranquilamente, porque podemos mostrar cómo todo el tiempo que se le fue pidiendo a los argentinos y argentinas durante el año pasado se utilizó para fortalecer el sistema de salud. Y durante este año se está utilizando para vacunar a los argentinos y argentinas. Y entonces hoy estamos llegando, bueno, el 80% de los mayores de 60 años en nuestro país, el 80%, más del 80%, el 83% de mayores de 60 años en toda la Argentina ya tienen al menos una dosis. Eso, en números, no nos den mucha bola, esto es más fácil. Todos conocemos a alguien que se vacunó. Cafiero, justamente con la vacunación, ¿por qué cree que todavía hay mucha gente que no se ha notado directamente, más allá del avance de la vacunación? Bueno, pienso que ahí había algunas dudas. Pensemos también que la campaña antivacuna que hizo la oposición tuvo algún grado de efectividad porque muchos medios lo acompañaron. Poner en duda la efectividad de la vacuna me parece que también contribuyó a agregarle más miedo al que ya tenía miedo, más angustia al que ya estaba angustiado. Y esa estrategia, por suerte, se fue desarmando. Hoy, incluso acá en Bahía Blanca, me contaba el intendente que había sucedido esto, que había gente que todavía no se anotaba. Claro, porque es voluntaria, es optativa, digamos, la vacunación, ¿no? Y hoy, sin embargo, había mucha gente que se empieza a vacunar. Bueno, hoy, sin ir más lejos, en la provincia de Buenos Aires, si sos mayor de 70 años o conoces a alguien de más de 70 años. Bueno, allí la palabra de Santiago Cafiero, ratificando algunos conceptos que ya había brindado en la conferencia de prensa, ¿no? El tema de la vacunación, el tema de las restricciones. Hay cierta incertidumbre con respecto a lo que va a suceder a partir del sábado, pero bueno, hay que esperar cómo evolucionan los guarismos.